Voy a decirte algo que quizá nadie te ha dicho nunca. Las personas que están siendo manipuladas emocionalmente rara vez son conscientes de que están siendo manipuladas. De hecho, la mayoría creen que el problema son ellas. Creen que son demasiado sensibles, que reaccionan demasiado, que tienen demasiado carácter o que no saben gestionar sus emociones. Y precisamente por eso quiero que escuches este vídeo hasta el final, porque una de las señales que voy a explicarte hoy podría cambiar por completo la forma en que entiendes tu relación. ¿Alguna vez has salido de una discusión convencido de que tenías razón y 10 minutos después has acabado pidiendo perdón tú? ¿Alguna vez te has sorprendido justificando comportamientos que jamás aceptarías en la relación de una amiga, de tu hermano, de tu hija, de tu madre, de tu padre? ¿Alguna vez te has sentido cada vez más confundido, más inseguro y más pequeño al lado de una persona que dice quererte? Si la respuesta es sí, este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a hablar de 7 señales que aparecen con frecuencia en relaciones emocionalmente manipuladoras y en muchas relaciones con rasgos narcisistas. Y lo más importante, vamos a hablar de cómo recuperar tu claridad mental, tu autoestima y tu paz emocional. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. No estamos aquí para diagnosticar a nadie. No vamos a poner etiquetas, porque muchas veces nos obsesionamos con descubrir si la otra persona es o no es narcisista y olvidamos la pregunta más importante. ¿Cómo te sientes tú dentro de la relación? Porque al final eso es lo que realmente importa. Si una relación te roba la tranquilidad, la confianza en ti mismo y la alegría de vivir, merece tu atención. Y ahora sí, vamos con la primera señal. La primera señal es que empiezas a dudar de tu propia realidad. Y esto suele ocurrir de una forma tan gradual que apenas te das cuenta. Sucede algo, escuchas una frase hiriente, ves un comportamiento que te hace daño, notas una falta de respeto y cuando intentas hablarlo, la respuesta que recibes es algo parecido a esto. Eso nunca pasó, lo estás interpretando mal, siempre exageras, te inventas cosas. Al principio protestas, intentas explicar tu punto de vista, intentas hacerte entender, pero poco a poco empiezas a hacer algo mucho más peligroso. Empiezas a desconfiar de tu propia percepción. Empiezas a preguntarte si quizá estás exagerando, si quizá eres demasiado sensible, si quizá el problema está en ti. Recuerdo el caso de una mujer a la que llamaré Marta. Marta encontró varios mensajes comprometidos en el teléfono de su pareja, mensajes que claramente cruzaban límites que ella consideraba importantes. Cuando decidió hablarlo, esperaba una explicación o una disculpa, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. Él simplemente le respondió: «Estás obsesionada, te estás volviendo paranoica, necesitas ayuda». Y ocurrió algo sorprendente. Marta empezó la conversación sintiéndose herida y la terminó sintiéndose culpable. Terminó pidiendo perdón por haber revisado el teléfono. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien consigue que empieces a desconfiar de tu propia realidad. Por eso, una de las herramientas más importantes de inteligencia emocional consiste en volver a los hechos, no a las interpretaciones, no a las excusas, a los hechos. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué se dijo exactamente? ¿Qué comportamiento observaste? Porque los hechos son mucho más difíciles de manipular que las emociones. La segunda señal es que siempre acabas pidiendo perdón tú. Da igual cómo empiece la discusión, da igual quién cometió el error, da igual quién faltó al respeto. El resultado suele ser el mismo. Terminas disculpándote. Y muchas veces ni siquiera sabes muy bien por qué. Lo haces porque estás cansado, porque quieres recuperar la paz, porque no soportas otra discusión, porque necesitas volver a sentir normalidad.
y sin darte cuenta empiezas a asumir responsabilidades que no te corresponden. Aquí quiero que reflexiones sobre algo. En una relación sana, ambas personas son capaces de reconocer errores. Ambas personas piden perdón cuando se equivocan. Y ambas personas asumen responsabilidades. Pero en una relación manipuladora, la culpa suele viajar siempre en la misma dirección. Y esa dirección eres tú. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que esa persona reconoció sinceramente haberse equivocado? Sin excusas, sin darle la vuelta a la situación, sin terminar culpándote de nuevo. Si te cuesta recordarlo, quizá esa respuesta ya te está diciendo algo importante. Y llegamos a la tercera señal. Tu autoestima ya no es la misma. Piensa en quién eras antes de conocer a esa persona. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te relacionabas con los demás? ¿Qué confianza tenías en ti mismo? ¿Qué sueños perseguías? Porque muchas personas llegan a terapia convencidas de que tienen un problema de autoestima, pero cuando exploramos su historia descubrimos algo muy revelador. La autoestima empezó a deteriorarse después de entrar en determinada relación. No fue de golpe, fue poco a poco, comentario tras comentario, crítica tras crítica, comparación tras comparación. Nunca haces nada bien. Mira cómo lo hacen los demás. Antes estabas mejor. Deberías cambiar. Y lo más peligroso es que muchas de esas frases aparecen mezcladas con cariño. Por eso pasan desapercibidas. Recuerdo a un hombre llamado José. Cuando comenzó, su relación era alegre, sociable, seguro de sí mismo, tomaba decisiones, tenía proyectos, tenía ilusión. 5 años después, apenas era capaz de decidir qué hacer sin consultar. Había dejado amistades, había abandonado sueños, había dejado de confiar en su criterio. Y un día me dijo una frase que todavía recuerdo: no confío en mí. Y quiero que escuches esto atentamente. Nadie nace desconfiando de sí mismo. Eso suele aprenderse. Y si se aprende, también puede desaprenderse. Pero antes de continuar con la siguiente señal, quiero contarte una historia que quizá explique por qué algunas personas terminan atrapadas en este tipo de relaciones sin darse cuenta. Quiero que imagines a una mujer llamada Carmen. Carmen tenía 52 años. Era madre de 2 hijos. Trabajadora, responsable. Una mujer que, vista desde fuera, parecía fuerte. Pero llevaba toda la vida persiguiendo algo que nunca llegaba: la aprobación de su madre. Su madre nunca la insultaba, nunca la humillaba delante de nadie. Era mucho más sutil. Si Carmen sacaba buenas notas, escuchaba: podrías haberlo hecho mejor. Si conseguía un ascenso, bueno, tampoco es para tanto. Si estaba feliz por algún logro, ya veremos cuánto dura. Y así durante años. Décadas. Sin darse cuenta, Carmen aprendió algo muy peligroso. Aprendió que para ser querida tenía que esforzarse constantemente, que tenía que demostrar su valor una y otra vez, que nunca era suficiente, que siempre tenía que ganarse el amor. Y un día, durante una sesión, rompió a llorar, porque comprendió algo que le cambió la vida. Tenía 52 años y seguía esperando una aprobación que probablemente nunca llegaría. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque muchas personas que terminan atrapadas en relaciones manipuladoras aprendieron desde pequeños que el amor había que ganárselo. Aprendieron que tenían que agradar, adaptarse, esforzarse, complacer. Y cuando aparece una pareja emocionalmente manipuladora, esa dinámica les resulta extrañamente familiar. No porque sea sana, sino porque es conocida. Por eso la inteligencia emocional no consiste únicamente en entender a los demás. También consiste en comprender nuestras propias heridas, porque aquello que no sanamos muchas veces acaba eligiendo nuestras relaciones. Y esto nos lleva directamente a la cuarta señal.
La cuarta señal es que vives pendiente del estado de ánimo de la otra persona. Y esta es una de las más reveladoras, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta de que lo haces. Empiezas a analizar su tono de voz, su mirada, sus silencios, la forma en que cierra una puerta, la manera en que responde a un mensaje, todo. Antes de hablar piensas, ¿será buen momento? Antes de expresar una necesidad piensas, ¿cómo reaccionará? Antes de decir lo que sientes piensas, ¿y si se enfada? Y sin darte cuenta, toda tu energía emocional empieza a girar alrededor de evitar conflictos. Un hombre me dijo una vez algo que jamás olvidaré. Me dijo, yo sabía cómo venía mi mujer del trabajo simplemente por la forma de aparcar el coche. Imagínate eso. Imagínate vivir en alerta constante, analizando señales, intentando anticiparte, intentando evitar explosiones, intentando no molestar. Eso no es tranquilidad, eso es supervivencia emocional. Y nadie debería vivir permanentemente en modo supervivencia, porque cuando vives así, tu sistema nervioso nunca descansa, siempre está vigilando, siempre está en alerta, siempre está esperando el próximo conflicto y poco a poco terminas agotándote, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces al día piensas en cómo está la otra persona? Y después pregúntate otra cosa. ¿Cuántas veces al día piensas en cómo estás tú? Porque muchas personas descubren que llevan años cuidando las emociones de los demás mientras abandonan completamente las suyas. Y esto nos lleva a la quinta señal. La quinta señal es que te alejas de las personas que te quieren. Y esto rara vez ocurre de golpe. Suele ser algo gradual, imperceptible. Al principio dejas de quedar un día, después una semana, después un mes, y cuando te das cuenta llevas muchísimo tiempo desconectado de personas importantes para ti. A veces ocurre porque la otra persona empieza a cuestionar constantemente a quienes forman parte de tu vida. No me gusta esa amiga. Tu madre se mete demasiado. Tus amigos no te entienden. Tus hermanos tienen demasiada influencia sobre ti. Y poco a poco empiezas a distanciarte. Quizá para evitar conflictos. Tal vez para que la relación funcione. Quizá porque ya estás cansado de discutir. Pero ocurre algo muy peligroso. Cuando desaparecen los apoyos externos, la única referencia emocional que te queda es la persona que te está haciendo daño. Y ahí la dependencia se vuelve mucho más fuerte, porque ya no tienes contraste, ya no tienes otras voces, ya no tienes otras perspectivas. Por eso, una de las primeras cosas que suele recuperarse cuando una persona empieza a sanar es precisamente la conexión con gente que la quiere de verdad. Personas que le recuerdan quién era antes de perderse, personas que le recuerdan su valor, personas que le recuerdan que no está solo. Y ya llegamos a una señal que suele generar muchísima confusión. La sexta señal. Vives en una montaña rusa emocional. Y aquí está una de las trampas más poderosas de todas. Porque si todo fuera malo, te irías. Si todo fuera sufrimiento, te marcharías rápidamente. Pero no es así. Hay momentos maravillosos, momentos intensos, momentos mágicos. Momentos donde parece que todo cambia. Promesas, cariño, detalles, conexión. Y justo cuando estás a punto de rendirte, aparece la mejor versión de esa persona. La versión encantadora, la versión cariñosa, la versión que te enamoró. Y vuelves a creer, vuelves a esperar, vuelves a pensar que esta vez sí, pero después todo vuelve a repetirse. Quiero contarte una historia muy dura. La historia de David. David descubrió que su pareja mantenía conversaciones muy íntimas con otro hombre. No encontró una infidelidad física, pero sí encontró cientos de mensajes cargados de complicidad emocional.
Mensajes que claramente cruzaban límites importantes para él. Cuando decidió hablarlo, esperaba una explicación, o quizá una disculpa, pero ocurrió algo completamente distinto. Ella empezó a llorar. Le dijo que estaba invadiendo su intimidad, que era controlador, que tenía problemas de confianza, que estaba destruyendo la relación con sus celos. Y ocurrió algo increíble. David empezó la conversación sintiéndose traicionado y la terminó sintiéndose culpable. Terminó consolándola. Terminó pidiendo perdón. Terminó prometiendo que intentaría confiar más. Meses después seguían sin hablar de los mensajes, pero sí hablaban constantemente de los defectos de David, de sus inseguridades, de sus supuestos problemas emocionales. Y un día me dijo algo que nunca olvidaré. Ya no sé qué pasó realmente. Solo sé que acabé sintiéndome culpable por algo que me hizo daño. Y eso es exactamente lo que produce la manipulación emocional. Confusión. Una enorme confusión. La sensación de que ya no puedes confiar ni siquiera en lo que sientes. Por eso quiero que recuerdes algo. Tus emociones no siempre tienen razón, pero siempre tienen información. Y cuando llevas demasiado tiempo sintiéndote mal al lado de alguien, merece la pena escuchar lo que ese dolor está intentando contarte. Y espera, no te vayas, porque ahora llegamos a la séptima señal, la que más me preocupa y la que más tiempo tarda en recuperarse cuando aparece. Porque cuando esta señal surge, ya no estamos hablando solamente de una relación, estamos hablando de identidad. La séptima señal es que ya no sabes quién eres. Y quiero que escuches esto con mucha atención, porque esta señal no aparece de un día para otro. No te despiertas una mañana y dices, he perdido mi identidad. No. Sucede poco a poco, casi sin darte cuenta. Empiezas a callarte cosas para evitar discusiones. Empiezas a ceder para evitar conflictos. Empiezas a adaptarte para mantener la paz. Empiezas a cambiar para agradar. Y al principio parecen pequeños sacrificios, pequeñas renuncias, pequeñísimas concesiones, pero los años pasan y llega un momento en que te haces una pregunta terrible. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me gusta? ¿Qué sueño para mi vida? Y descubres que no lo sabes, porque llevas demasiado tiempo centrado en la otra persona. Mucho tiempo intentando entenderla, demasiado tiempo intentando complacerla, demasiado tiempo intentando salvar una relación y demasiado poco tiempo escuchándote a ti mismo. He visto personas que abandonaron proyectos que amaban, personas que dejaron de vestir como les gustaba, personas que dejaron de hablar con amigos de toda la vida. He visto personas que dejaron de viajar, de cantar, de bailar, de reír, de soñar. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Simplemente sienten un vacío, una sensación constante de desconexión, como si estuvieran viviendo una vida que ya no les pertenece. Y si alguna vez te has sentido así, quiero decirte algo importante. No estás roto, no te has perdido para siempre, no has desaparecido, sigues ahí. Simplemente llevas demasiado tiempo escuchando la voz de otra persona por encima de la tuya. Y aquí es donde la inteligencia emocional se vuelve verdaderamente poderosa. Porque la inteligencia emocional no consiste solamente en gestionar emociones. Consiste en volver a escucharte, en recuperar tu criterio, en volver a confiar en ti, en recordar quién eras antes de empezar a dudar de todo. Y ahora probablemente te estés preguntando, ¿qué hago si me he identificado con varias de estas señales? Si es así, quiero compartir contigo algunas herramientas que pueden marcar una diferencia enorme. La primera es dejar de intentar cambiar a la otra persona. Y sé que esto puede resultar difícil de escuchar, porque muchas personas pasan años convencidas
de que si encuentran las palabras adecuadas, si tienen suficiente paciencia o si aman lo suficiente, conseguirán que todo cambie. Pero la realidad suele ser muy distinta. No puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. No puedes hacer consciente a quien no quiere mirar. Y no puedes sanar a quien no reconoce que existe un problema. Y cuanto antes aceptes esto, antes recuperarás tu energía. La segunda herramienta es empezar a recuperar espacios propios. Y cuando digo espacios propios, no me refiero únicamente a tiempo libre. Me refiero a identidad. Recupera actividades que te gustaban. Recupera amistades. Recupera intereses. Recupera conversaciones que no giren alrededor de la relación. Recupera partes de ti que quizás llevan años esperando volver. Porque cuanto más conectado estés contigo mismo, menos vulnerable serás a la manipulación emocional. La tercera herramienta es aprender a escuchar tus emociones sin juzgarlas. Muchas personas llegan a creer que sentir tristeza es debilidad, que sentir rabia es exagerar, que sentirse herido es ser demasiado sensible. Y eso no es verdad. Las emociones son información. La tristeza te habla de una pérdida. La rabia te habla de un límite que ha sido cruzado. El miedo te habla de una amenaza. Y la culpa te habla de algo que necesitas revisar. Escúchalas, porque muchas veces llevan años intentando decirte algo que no has querido escuchar. La cuarta herramienta es volver a confiar en tu percepción. Si algo te duele constantemente, préstale atención. Si algo te genera ansiedad constantemente, préstale atención. Y si algo te hace sentir pequeño constantemente, préstale atención. No ignores las señales que tu propio cuerpo te está enviando, porque muchas veces el cuerpo detecta el problema mucho antes que la mente. Y la quinta herramienta es pedir ayuda. Y quiero detenerme aquí un momento, porque todavía hay muchas personas que creen que pedir ayuda es un signo de debilidad, y no lo es. Pedir ayuda es un acto de valentía. Es reconocer que ya no quieres seguir cargando solo. Es reconocer que mereces apoyo y que mereces bienestar. A veces una conversación adecuada puede ahorrarte años de sufrimiento. A veces una persona externa puede ayudarte a ver lo que tú ya no consigues ver. Y eso no te hace débil, te hace humano. Ahora quiero hablar directamente a la persona que está escuchando este vídeo y se ha reconocido en varias de estas señales. Tal vez llevas años justificando comportamientos. Quizás llevas años esperando cambios. Quizá llevas años intentando entender por qué alguien que dice quererte también te hace daño. Y quiero decirte algo que puede resultar incómodo, pero que también puede ser liberador. No estás obligado a demostrar cuánto eres capaz de aguantar. No tienes que sacrificar tu paz para conservar una relación. No tienes que convertirte en experto en soportar dolor. Y no tienes que seguir rompiéndote para demostrar amor. Porque el amor sano no te obliga a desaparecer. El amor sano no te hace vivir con miedo. El amor sano no te hace dudar constantemente de quién eres. Y el amor sano no te hace sentir solo, incluso estando acompañado. Y si hoy te llevas algo de este vídeo, quiero que sea esto. La inteligencia emocional comienza cuando dejamos de preguntarnos cómo conseguir que la otra persona cambie y empezamos a preguntarnos qué necesitamos nosotros para vivir en paz. Porque ahí empieza la verdadera transformación. Ahí empieza la verdadera libertad emocional. Y ahí empieza el regreso hacia ti mismo. Si este vídeo te ha ayudado, si te ha hecho reflexionar o si crees que puede ayudar a alguien que está pasando por una situación parecida, te invito a suscribirte al canal Conecta Contigo. Aquí hablamos de inteligencia emocional, autoestima, relaciones, crecimiento personal y herramientas prácticas para construir una vida más consciente y más plena.
Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos, porque cada semana compartimos contenido pensando para ayudarte a comprenderte mejor y fortalecer tu bienestar emocional. Y ahora me gustaría leerte. ¿Cuál de estas 7 señales te ha impactado más? ¿Hay alguna que hayas vivido en primera persona? Te leo en los comentarios. Y recuerda algo, nunca subestimes el poder de una toma de conciencia, porque a veces una sola comprensión puede convertirse en el primer paso para recuperar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, conecta contigo.